Hola a todos y bienvenidos al videotaller Manipulando y descubriendo el nanomundo del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Mi nombre es Jesús y estoy con mi compañero Álvaro para mostraros algunas de las posibilidades que ofrecen las nanopartículas magnéticas para aplicaciones en salud y de contaminación de aguas. Pero primero de todo tenemos que imaginarnos qué es una nanopartícula magnética. Para ello os invito a que os arranquéis un pelo de vuestra cabeza e intentéis cortarlo a lo largo. ¿Lo tenéis? Pues ahora repetidlo. Y otra vez, y así hasta 10 veces. Y el grosor del pelo que os queda es el tamaño de las partículas de las que vamos a hablar hoy. Es decir, materiales muy pequeños, tan pequeños que podemos inyectarlos en nuestras venas, que busquen células enfermas y tratarlas. O mezclarlos con aguas contaminadas, que encuentren ese contaminante y desactivarlo. ¿Os lo podéis imaginar? Álvaro os hablará luego de algunas de estas posibilidades, pero primero acercaros para que os muestre algunas de las propiedades nuevas que aparecen en la nanoescala. Cuando dividimos un material en sus partes más pequeñas, observamos que la superficie del material se dispara. Un cubo de plastilina grande muestra solamente sus 6 caras exteriores y esconde en su interior mucha plastilina que no podemos ver. Pero si lo dividimos en partes, toda esa plastilina que tenía escondida hacia el interior queda expuesta, y aumentando si seguimos dividiendo el cubo en partes más y más pequeñas. Cuando llegamos al tamaño de las nanopartículas, podemos conseguir que haya más átomos en la superficie que escondidos en su interior, y eso es tremendamente útil para las aplicaciones que os mostraremos más adelante. Otras propiedades que cambian en los materiales cuando se hacen tan pequeños son sus propiedades ópticas. Aquí podéis ver unas limaduras de oro del color dorado que todos conocéis. Pues bien, cuando el oro se prepara en forma de nanopartículas, su color cambia completamente, toma un tono rojizo intenso o incluso azul. Todo esto depende principalmente de su tamaño. En este caso podemos comprobar que hay nanopartículas en el fluido porque al iluminarlas con un láser vemos que la luz rebota hacia nosotros formando una línea roja en su interior. Esto no ocurre con otro tipo de colorantes. Curiosidad histórica. Aunque el control sobre el tamaño y la forma de las nanopartículas de oro es reciente, los maestros vidrieros de la Edad Media ya las utilizaban sin saber que trabajaban con nanotecnología. El color rojo que observamos en las vidrieras de muchas catedrales góticas se obtenía moliendo el oro que luego se mezclaba con vidrio fundido para conseguir una coloración vívida y un resultado impresionante. Otra propiedad que se modifica en la escala nanométrica es su comportamiento magnético. Estoy seguro de que todos conocéis los materiales ferromagnéticos. Son esos materiales a los que se pegan los imanes cuando los acercamos, como la puerta de vuestra nevera. Cuando nos vamos a la nanoescala, algunos materiales se vuelven superparamagnéticos. Esto quiere decir que son materiales que si no tienen un imán cerca, no se acuerdan de que son magnéticos. Pero si les acercamos un imán, recuperan sus propiedades y se van a la región donde el campo es más intenso, y se convierten ellos mismos en pequeños imanes. En este líquido hay dispersas miles de millones de nanopartículas magnéticas que podemos controlar a distancia y moverlas con un imán. Otra propiedad importante es que si les aplicamos un campo magnético alterno, pueden absorber energía y transformarla en calor, como si fueran mini cocinas de inducción. Y para explicaros cómo utilizar estas propiedades de las nanopartículas magnéticas, os dejo con Álvaro. Gracias, Jesús. Como os han mostrado antes, una de las ventajas de las nanopartículas es que tienen un montón de superficie, y esto es tremendamente útil para las aplicaciones en salud. Al ser materiales tan pequeños, podemos pegar en su superficie fármacos, fragmentos de ADN o moléculas que las dirijan hacia la zona que deseamos tratar, y de ese modo hacer tratamientos mucho más efectivos y que requieran menor dosis. Además, como el cuerpo humano tiene una respuesta tan pequeña a los campos magnéticos, podemos usar imanes para controlar estas nanopartículas y hacer que se concentren en la zona afectada o que empiecen a actuar una vez las activemos con campos magnéticos. Un ejemplo de ello es el tratamiento de tumores con hipertermia magnética. En esta terapia se inyectan nanopartículas magnéticas que se concentran en el tejido tumoral y se usan campos magnéticos para calentar las células tumorales hasta desactivarlas sin que el resto del cuerpo sufra daño. Este tratamiento, aún en fase experimental, ha mostrado resultados prometedores en tumores cerebrales y de páncreas. Finalmente, además de la nanomedicina, las partículas magnéticas pueden utilizarse para limpiar el agua. Saben que en el mundo nuestra agua se contamina en grandes cantidades por las diferentes industrias y fábricas, ¿verdad? Pues con la ayuda de estos materiales podemos atrapar los compuestos dañinos en el agua y separarlos con un imán. De esta manera es que podemos tener un agua muy limpia para bebérnosla o también para enviarla a los ríos y océanos y que no sea perjudicial para los peces y los millones de animales submarinos.
Estas son solo algunas de las posibilidades de las nanopartículas magnéticas. Hay otras que se están explorando hoy en día, pero quedan aún muchas por descubrir. ¿Serás tú el que las descubra? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del taller, donde vamos a hablar sobre microscopías de campo cercano. Somos Jorge y Agustina. Bueno, pues las nanopartículas que acabamos de ver son tan pequeñas que no podemos verlas con nuestros ojos. Por tanto, necesitamos desarrollar instrumentos para poder visualizarlas y modificarlas. Pero antes, Agustina nos va a explicar qué es esto de la nanotecnología y la nanociencia. ¿Qué entendemos por nanociencia y nanotecnología? La posibilidad de observar, entender, fabricar, manipular y ensamblar de forma controlada pequeñas unidades funcionales, átomos, moléculas, proteínas, cadenas de ADN, virus, etc. Al observar la naturaleza, descubrimos que el tamaño de sus componentes abarca muchos órdenes de magnitud, desde lo más pequeño, átomos y partículas subatómicas con 10 o 12 órdenes de magnitud más pequeños que el metro, hasta lo más grande, planetas, estrellas, galaxias, que puede tener hasta 20 órdenes de magnitud mayor que el metro. Sin embargo, el rango de tamaños de los elementos relacionados con los seres vivos es mucho más reducido. Tenemos por arriba los animales más grandes que pueden medir hasta 10 metros y hacia abajo las moléculas y proteínas. ¿Pero cómo observamos estos elementos? Lo más grande a simple vista. Para visualizar células utilizamos microscopios ópticos, pero para estudiar virus o proteínas necesitamos las herramientas denominadas nanoscopios. Vamos a hacer un poco de historia. Ya en 1959, Richard Feynman, que fue premio Nobel en 1965, mencionó en una conocida conferencia titulada There is plenty of room at the bottom, que no hay razón física para no poder manipular átomos uno a uno. El único problema es que nosotros somos muy grandes. Pero como veremos, tan solo unas décadas después, fuimos capaces de salvar este obstáculo. Los protagonistas fueron Winnie y Rorer, que en 1981 desarrollaron un microscopio denominado microscopio de efecto túnel, capaz de ver los átomos uno a uno. Este microscopio está basado en un efecto cuántico que permite la conducción de electrones entre dos electrodos metálicos cuando estos están suficientemente cerca. Si uno de los electrodos es una punta metálica muy afilada que barre la superficie de una muestra a distancias menores que un nanómetro, lo que conseguimos es un mapa relacionado con la disposición de los átomos sobre la superficie. Para ello, tenemos que controlar la corriente entre la punta y la muestra. Por este trabajo, Winnie y Rorer recibieron el Premio Nobel de Física en 1981. Además, este microscopio de efecto túnel puede utilizarse para manipular átomos uno a uno como había predicho Feynman. El primero en hacerlo fue Eigler, que en 1990 logró dibujar el logotipo de su empresa, IBM, con átomos de xenón depositados sobre una superficie de níquel. Eso sí, en ultraalto vacío y a una temperatura de menos 265 grados centígrados. Bueno, vamos a simular cómo funciona un microscopio de efecto túnel utilizando un metacrilato agujereado y una colección de bolas con diferentes propiedades y características. Diferentes propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas. Cuando tenemos una superficie, tenemos nuestros átomos perfectamente colocados en una red cristalina. Ahora vamos a ver si somos capaces de manipular este material con nuestras manos. ¿Te animas, Jorge? Podemos intentarlo. Muy bien, Jorge. Has conseguido escribir la fórmula del ácido clorhídrico manipulando átomos. Después del STM vinieron otros microscopios. Tan solo unos años después, en 1986, Winnie, Quaid y Gerber desarrollaron otro microscopio capaz de estudiar muestras no conductoras. Este microscopio, llamado AFM, de sus siglas Atomic Force Microscopy, se basa en la interacción entre los átomos de una punta y la superficie de la muestra y sirve para todo tipo de materiales, desde la superficie de láminas delgadas de un chip hasta muestras biológicas.
El AFM es capaz de medir propiedades muy distintas, como las eléctricas, magnéticas, mecánicas. En este caso, una punta de silicio muy afilada se acerca a la superficie y empieza a barrerla como si fuera el bastón de un invidente. De esa manera obtenemos un mapa de su topografía. El microscopio de fuerzas funciona en ambientes muy variados, desde ultraalto vacío hasta medios líquidos. Gracias a eso, podemos estudiar material biológico en solución fisiológica, como podéis ver en esta imagen donde vemos un virus y una cadena de ADN saliendo del mismo. Además, podemos utilizar la punta del microscopio para estudiar las propiedades mecánicas del virus y evaluar la presión necesaria para destruirlo. Bueno, es una manera diferente de matar virus, aunque poco eficiente. Bueno, ahora vamos a ver cómo construir un AFM casero. Para ello, cortamos una pieza de un imán de nevera y paseamos nuestra palanca por encima de la superficie para ver las interacciones entre nuestra punta y nuestra muestra. En este caso son interacciones magnéticas. Pues de esta manera es como funciona un microscopio de AFM. Para medir propiedades magnéticas tenemos que funcionalizar la punta de nuestro microscopio con un material magnético y de esa manera ser capaces de medir interacciones magnéticas entre la punta y la muestra. Esta maqueta es uno de estos microscopios a gran escala. Tiene varias partes. Un oscilador que hace vibrar una micropalanca. La micropalanca tiene en el extremo una punta magnética con forma de pirámide o cono y al final tiene un radio de solo unos pocos nanómetros, es decir, muy pequeño. También tiene un láser que incide sobre la parte superior de la micropalanca, por encima de la punta, y la luz reflejada incide en un detector llamado fotodiodo. Este fotodiodo se divide en 4 secciones, 2 arriba, 2 abajo, y 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Vale, ahora que ya sabemos cuáles son las partes del microscopio, ¿cómo medimos entonces la señal magnética? Primero hacemos vibrar la micropalanca a su frecuencia de resonancia. Esta frecuencia es aquella en la que la amplitud de la oscilación es máxima. Vemos ahora que con la luz del láser que se refleja en la palanca y llega al fotodiodo, vemos la oscilación de la micropalanca de forma amplificada. Es decir, la oscilación o vibración de la palanca, que es muy pequeña, podemos detectarla aumentando la señal en el fotodiodo. En este detector, el haz del láser está inicialmente centrado. Midiendo las variaciones de la intensidad de la luz que llega a cada sector, detectamos fuerzas en las direcciones vertical y lateral. Resumiendo, cuando medimos una fuerza, magnética en este caso, lo hacemos a través de los cambios de la oscilación de la micropalanca. Muy bien, ahora que sabemos cómo funciona, vamos a verlo. Ponemos una muestra que queramos medir. En este caso, la muestra tiene una moneda y 2 imanes. Recordemos que la punta es magnética y sentirá la atracción o repulsión de las partes de la muestra que también lo sean, igual que cuando juntamos 2 imanes. Vemos que en la moneda no hay interacción magnética ya que la oscilación de la punta no cambia. Ahora, sin embargo, cuando hay una interacción magnética entre la punta y la muestra, vemos que la oscilación de la micropalanca ha disminuido. Este cambio se produce porque la frecuencia de resonancia o de máxima amplitud ha cambiado. Midiendo y corrigiendo las variaciones de esta frecuencia y haciendo un barrido punto a punto sobre una zona de la muestra, obtenemos imágenes de la señal magnética en su superficie. Como hemos visto, en la nanotecnología los materiales son tan pequeños que no podemos verlos con nuestros ojos. Por eso necesitamos desarrollar instrumentos para poder ver y manipular los materiales del nanomundo. Esperamos que os haya gustado el taller y que hayáis entendido cómo funcionan estos microscopios de campo cercano.